Bienvenidas y bienvenidos. Hoy es martes 4 de noviembre de 2025 y vamos a sumergirnos en el diario oficial de la Federación, el DOF, pero el de mañana, ¿eh? El del 5 de noviembre. Así es. Una mirada, digamos, anticipada a lo que se publica oficialmente. Exacto. Es como tener la foto instantánea de las decisiones formales del gobierno federal para ese día. Un documento denso, siempre. Sí, bastante. Y bueno, nuestra misión hoy es extraer los puntos clave, las novedades más relevantes en distintos ámbitos, ver qué nos dice esto del rumbo del gobierno. Pues entremos en materia. Perfecto. Empecemos por lo social, ¿no? Donde las decisiones del gobierno impactan más directamente. Hay varios convenios listados, sobre todo en educación, salud y también para mujeres. Precisamente, lo primero que salta a la vista es esta colaboración constante entre la Federación y los estados. Se ve cómo canalizan recursos para programas muy específicos. Es la formalización de esa coordinación, o sea, entre secretarías federales y organismos estatales. Exacto. Ponerlo en papel con responsabilidades claras. A ver, en educación, por ejemplo, hay convenios con Oaxaca y Querétaro para construir y equipar prepas, ¿verdad? Correcto, educación media superior. Y participan varias entidades. La SEP, claro, el INIFED, que es el Instituto de Infraestructura Educativa. Los gobiernos estatales, sus institutos. Sí, el IOCID en Oaxaca, IFECU en Querétaro. Pero fíjate, también está la SICT. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Construyendo escuelas. Eso suena, distinto. Sí, llama la atención. Uno piensa en carreteras, puertos, pero hubo una reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la LOAF, en noviembre de 2024, hace un año. Ah, claro. Y esa reforma, en el artículo 36, fracción I quinquis, les dio nuevas atribuciones, justo para construir y equipar infraestructura educativa. Así que estos convenios son ya la aplicación práctica. Interesante. ¿Y el dinero? Veo que se menciona el Fondo de Aportaciones Múltiples, el FAM, potenciado. Ese mismo, el FAM potenciado. Y el mecanismo es, peculiar. El dinero es federal, del FAM, pero normalmente lo ejercen los estados. Ajá. Pero en estos convenios, que se firmaron en abril de este año 2025, el estado, digamos, le cede al INIFED, que es federal, el derecho a ejercer esos fondos. O sea, el INIFED contrata la obra. Exacto. El INIFED licita y contrata. Pero, y aquí lo curioso, el pago final a las constructoras fluye a través del organismo estatal de infraestructura. Es un triángulo un poco extraño. Vaya, como que la federación pone el dinero y supervisa la obra con su agencia, pero el último paso del pago lo da el Estado. Algo así. Un modelo de gestión particular para estos proyectos. Entendido. Bueno, pasemos a salud. También hay movimientos financieros fuertes ahí. Yucatán, Zacatecas. Sí, transferencias importantes. Para Yucatán son 71.8 millones, para Zacatecas 52.9 millones. Y no solo dinero, también insumos. ¿Y a dónde va ese dinero exactamente? A las tesorerías estatales, a las secretarías de finanzas. Pero los convenios son muy detallados, desglosan peso por peso a qué programas van. Y ahí se ven prioridades, supongo. Por ejemplo, en equidad de género y salud reproductiva, a través del CNGSR. Y también mucha atención a la inclusión. ¿Inclusión en qué sentido? ¿Qué tipo de acciones financian? Pues, fíjate en los detalles. Mencionan comprar muebles para ludotecas infantiles en centros de salud. Ok, espacios para niños. Sí, o instalar señalética en braille en hospitales. También tabletas electrónicas para lo que llaman ventanillas incluyentes, que son parte de un modelo, el MOA-SMI. Son como pequeños detalles, pero que suman para hacer los servicios más accesibles, ¿no? Exacto. Buscan llegar a grupos específicos, atender necesidades que a veces se pasan por alto. También en salud veo nombramientos. Samantha Gertner Barnett en Asuntos Jurídicos. Y Emanuel Fernández Sánchez como director general del Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea. Firmados por el secretario, el Dr. Kershenovich, desde julio. Decisiones que se formalizan ahora. Y para cerrar el tema salud, está el aviso sobre el Estatuto Orgánico 2025 del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, ya aprobado desde octubre, pero ahora se publica el enlace, se formaliza su estructura interna. Muy bien. Ahora,
Un tema que siempre es delicado y crucial. Justicia para mujeres. Hay convenios de la Secretaría de las Mujeres Federal con Nuevo León y Quintana Roo. Así es. Para apoyar la operación de los Centros de Justicia para las Mujeres, los CJM. ¿Con qué fondos? Usan recursos de un programa presupuestario federal específico, el E015. Su objetivo es claro: prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra mujeres y niñas. Y me imagino que con reglas muy estrictas para el uso del dinero. Rigurosísimas. Los documentos lo recalcan mucho, que si la ley de presupuesto, que si el reglamento, el presupuesto de egresos. Y la obligación de reintegrar a la TESOFE cualquier centavo no gastado o los rendimientos financieros. Cero margen ahí. El convenio de Quintana Roo es muy específico, ¿no? Es para equipamiento en el CJM de Tulum. Correctísimo. Por unos 828,000 pesos. Y lo interesante, de verdad, es ver el anexo técnico. No es solo una lista. ¿Qué trae? Te da una idea clarísima de lo que necesita un centro así para operar. Piden desde ropa de cama, cambiadores para bebé, hasta tapetes antiderrapantes. Un vehículo. Para traslados seguros de las víctimas. Vaya, y justifican por qué necesitan cada cosa. Súper detallado. Explican por qué tal tipo de colchón, por qué celulares específicos, todo basado en la operación 24/7, en la seguridad, en dar un mínimo de confort a mujeres y niños que llegan huyendo de situaciones terribles, la movilidad que se necesita. Te da una dimensión muy práctica de lo que implica esta política. Totalmente. Y establecen enlaces responsables, cronogramas muy apretados, de septiembre a diciembre de este año generalmente. Todo, claro, bajo las leyes de transparencia y protección de datos. Bien. Dejemos entonces los convenios sociales. Pasemos a esa interfaz entre gobierno y empresas, la regulación. Aquí siempre hay movimiento, ¿no? A veces para simplificar, a veces para apretar tuercas. Es justo ese balance, o esa tensión, diría yo. Por un lado ves el impulso por agilizar trámites, incluso mencionan la ley nacional para eliminar trámites burocráticos. ¿Qué busca eso? Quitar burocracia. Exacto. Y por otro lado, pues, la necesidad de ajustar reglas en sectores que son muy complejos, como el energético o el financiero. Empecemos por energía. Hay un acuerdo Semarnat-ASEA. La ASEA es la Agencia de Seguridad Ambiental del sector hidrocarburos. ¿Qué buscan ahí? Simplificar trámites. Claramente, el acuerdo dice que van a fusionar algunos, eliminar requisitos, mejorar formatos para las empresas que regula la ASEA. O sea, menos papeleo para petroleras, gasolineras. En teoría, sí. El objetivo declarado es reducir costos burocráticos y, ojo, la discrecionalidad de la autoridad. Dan ejemplos como los avisos de inicio de operaciones o los dictámenes anuales que tienen que presentar. Una medida, digamos, proempresa. ¿Y entra en vigor ya? Al día siguiente de la publicación, o sea, mañana mismo. Aunque, como siempre, los trámites que ya empezaron siguen con las reglas viejas. Vale, ahora vámonos al sector financiero. Afores. La CONSAR, la comisión que regula las Afores, modifica reglas sobre los agentes promotores. Esto es importante para millones de trabajadores, ¿eh? Porque define cómo interactúan con esas personas que andan ofreciendo que te cambies de Afore o que te registres. ¿Y qué cambia? ¿Se pone más fácil, más difícil? Pues la mayoría de los cambios entran en vigor ya, rápido. Pero hay que poner atención. Algunos artículos clave, como el 28 bis, su entrada en vigor se pospone hasta enero de 2026. ¡Ah, caray! ¿Eso qué podría significar? Podría ser que vienen cambios más de fondo en cómo se hace la promoción de Afores, cambios que necesitan más tiempo para que las administradoras se adapten. Habrá que estar pendientes. De acuerdo. Y siguiendo en finanzas, pero ahora en la banca, hay movimientos corporativos grandes. Algo de Capital México, Intercam. ¿Suena a reestructura? Sí, es una reorganización fuerte, autorizada por Hacienda desde agosto. Vamos a tratar de explicarlo fácil. Imagina que Intercam Grupo Financiero era una familia grande. Ok. Bueno, pues una parte de esa familia se separa, se cinde y forma una nueva familia, Capital México Grupo Financiero. Nueva marca, digamos. Exacto. Y esta nueva familia adopta a un banco que antes se llamaba Banco Autofin y ahora será KPTL México Bank. Se integra a este nuevo grupo. ¿Y qué pasa con el Intercam original? Pues Intercam Banco, que era un miembro importante de la familia original, decide salirse del grupo. Se separa. Ya no pertenece a ese grupo financiero.
O sea, es como redibujar el árbol genealógico de una parte del sector bancario. Justo así, son movimientos estratégicos que cambian el mapa quién es quién en el sector. Buena analogía. Queda más claro. Bueno, tercer gran bloque. La administración interna del gobierno. Sus propios bienes y, muy importante, su personal. Exacto. Aquí vemos desde cómo formalizan qué es propiedad federal hasta cómo funcionan los mecanismos de auditoría y sanción y, bueno, el enorme aparato para contratar gente en el gobierno. Empecemos por los inmuebles. El INDABIN, el instituto que administra los bienes nacionales, publica avisos. Sí, son declaratorias de sugestión al régimen de dominio público. Es el procedimiento formal para decir este terreno, este edificio es propiedad federal. Les asignan su número de registro federal inmobiliario, el RFI. Es darle certeza jurídica al patrimonio. Correcto. Es algo rutinario, pero fundamental. Y del lado de la rendición de cuentas, aparece la Auditoría Superior de la Federación, la ASF. Con edictos, sí, está publicando edictos para emplazar, o sea, para notificar oficialmente a varias personas y empresas. Menciona algunos nombres: CEMAC Construcciones, Enrique López Lara Morales, Fundación Janoga, Agroservicios 3+2. ¿Y para qué los llama? Para que se presenten a audiencias iniciales, ya en enero de 2026. ¿El motivo? Presuntas responsabilidades administrativas graves. ¿Qué tipo de responsabilidades? Los cargos que se mencionan son fuertes: desvío de recursos públicos, uso indebido de recursos públicos, utilización de información falsa. Vaya, es una ventana a cómo operan los mecanismos de fiscalización y sanción, ¿no? Aunque los procesos sean largos. Exactamente. Es la evidencia de que ese engranaje está funcionando, buscando recuperar o sancionar. Y llegamos al tema del personal. El Servicio Profesional de Carrera, el SPC. La cantidad de convocatorias es impresionante. Sí, es enorme, ¿verdad? Es que esta es la vía formal, la basada en mérito para entrar a trabajar al gobierno federal. ¿Y para qué dependencias hay vacantes? Para un montón. Está CEPROPIE, que hace comunicación gubernamental, ministerios clave como Hacienda, Medio Ambiente, Semarnat, Infraestructura, SIC, Educación, Salud y varios de sus órganos desconcentrados como CONASAMA, CONAMED, Cencia. O sea, abarca muchísimos sectores. Muchísimos. También se da turrán en el sector agrario, turismo, energía. Prácticamente todo el gobierno federal publica vacantes a través de este sistema. ¿Y qué tipo de puestos son? ¿De qué nivel? Cubren toda la escalera, desde puestos de enlace, que son niveles más operativos, hasta direcciones generales. Cada convocatoria es un mundo. Te dice el sueldo bruto, dónde está la chamba, muchas en Ciudad México, pero también en estados, qué funciones harías y, lo clave, el perfil que buscan. El perfil se refiere a estudios, experiencia. Exacto. ¿Qué licenciatura o posgrado necesitas? ¿Cuántos años de experiencia? ¿Y en qué áreas específicas? Es muy detallado. ¿Y el proceso de selección cómo es? ¿Suena a que no es fácil entrar? No es solo mandar tu CV y ya. Es un proceso bastante riguroso. Primero te registras en línea. En la plataforma trabajaengov.mx. Ok. Luego hay filtros curriculares automáticos. Si pasas, vienen exámenes. Uno de conocimientos técnicos sobre el puesto, otro de habilidades gerenciales o transversales. ¿Y después de los exámenes qué sigue? Una etapa de evaluación de la experiencia y el mérito. Aquí no solo cuenta cuántos años trabajaste, sino que ponderan cosas como logros específicos que hayas tenido, si tienes reconocimientos, premios. Ah, mira. E incluso, fíjate, consideran factores de inclusión, si te autoescribes como persona indígena o afromexicana, si eres joven menor de 30, si tienes alguna discapacidad, eso te puede dar puntos adicionales. Buscan fomentar la diversidad entonces. Parece ser la intención. Y todo culmina con una entrevista ante un comité técnico de selección, que es quien toma la decisión final. Vaya proceso. Y las convocatorias insisten mucho en principios como la no discriminación, la confidencialidad de tus datos y cumplir la famosa regla 3 de 3. ¿Cuál es esa? Que no seas deudor alimentario moroso ni que tengas sentencia firme por delitos como violencia familiar o delitos sexuales. Es un filtro ético, digamos. Sí, es un sistema complejo diseñado para profesionalizar, para que entre gente capacitada y con ciertos estándares. Esa es la idea detrás del SPC.
Incluso mencionan precauciones por COVID, para etapas presenciales o el uso de videoconferencias. Se adaptan. Bien, pues cerremos con el último bloque. Las formalidades legales y los avisos públicos. Esa parte del DOF que a veces parece, pues muy técnica, pero es esencial. Esencialísima. Es el fundamento de la publicidad, los actos de gobierno y de muchos actos privados también. Sin publicación en el DOF, muchas cosas no tienen validez legal o no empiezan a correr los plazos. Como los avisos de gobernación sobre asociaciones religiosas. Exacto. La Dirección General de Asuntos Religiosos publica extractos de solicitudes de registro de nuevas iglesias o agrupaciones. Y esto no es solo para informar. ¿Tiene otro efecto? Sí. Abre un plazo legal. Son 20 días hábiles para que cualquiera que crea tener bases legales pueda oponerse a ese registro. Si nadie se opone y cumplen requisitos, les dan personalidad jurídica. Entendido. Y luego está esa sección enorme, a veces páginas y páginas, de edictos. Judiciales y del INPI. Uf, sí. Son muchísimos. Vienen de juzgados de distrito, tribunales colegiados y también del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. ¿Y para qué sirven tantos edictos? Su función principal es notificar. Notificar oficialmente a personas o empresas que no pudieron encontrar por las vías normales, en su domicilio, etc. Es el último recurso legal para llamar a alguien a juicio o a un procedimiento. Para que no puedan decir, a mí nunca me avisaron. Justo eso. Les dicen, te estamos buscando para este juicio de amparo, o este juicio civil, o este procedimiento por infracción de marca. Tienes X días para presentarte. Establecen plazos muy estrictos. Y veo que algunos, mencionas los de Oaxaca, hacen referencia a leyes de transparencia. Sí, es un detalle interesante. Al publicar el edicto, aclaran cómo se manejarán los datos personales en la sentencia final, cumpliendo con las leyes de transparencia y protección de datos. Muestra cómo esas leyes van permeando todo. Y para redondear este bloque, pues otros avisos formales que ya habíamos comentado, como el enlace al Estatuto del Instituto de Psiquiatría o el aviso de la escisión de Capital México. Exacto. Todo eso forma parte del tejido de la formalidad legal, que sostiene buena parte de la vida pública y económica del país. Escuelas o los detalles de inclusión en salud. Luego, ajustes en la regulación económica. Esa mezcla de simplificar por un lado y ajustar por otro. El caso de ASEA versus los cambios en Afores o la reestructura bancaria. La maquinaria interna del gobierno administrando bienes, auditando con la SF y, sobre todo, el enorme proceso del servicio profesional de carrera. Un esfuerzo constante por gestionar recursos y personal. Y finalmente, toda la base de los avisos legales, los edictos, los registros. ¿Qué panorama general nos deja todo esto? ¿En dónde ponen el dinero y el esfuerzo? Infraestructura educativa, salud con enfoque social, combate a la violencia de género con necesidades muy concretas. ¿Y esa actualidad en la regulación? Sí, ese intento de balancear la agilidad para las empresas con la necesidad de control en sectores clave. Y claro, los mecanismos internos funcionando. La fiscalización de la ASF, aunque lenta, avanza. Y el esfuerzo por profesionalizar vía SPC es masivo. Cada pieza, por técnica que parezca, es parte de un engranaje mayor. Definitivamente. Un sistema complejo que busca ordenar, regular, proveer servicios, con impactos directos o indirectos en la vida de todos y en la economía. Y nos queda quizá una reflexión final. El DOF publica diariamente una cantidad brutal de información. Cumple, sí, con el principio de transparencia formal, pero ¿qué tan accesible, qué tan digerible es realmente todo esto para la ciudadanía o las empresas que necesitan entender cómo les afectan estas decisiones? Es una excelente pregunta. ¿Se logra comunicar la sustancia detrás de tanto lenguaje técnico, de tanto volumen? ¿O mucho se pierde en ese mar de información oficial? Algo para pensar, sin duda. Bueno, pues gracias por acompañarnos en esta inmersión en el diario oficial. Un gusto, como siempre. Hasta la próxima.